Me pidieron que lo presente a Emilio. ¿Cómo lo voy a presentar a Emilio? Todos lo conocen. Todos lo conocemos. Levante la mano, ¿quién no lo conoce a Emilio? Nadie va a levantar la mano. Bueno, a ver, no lo voy a presentar a Emilio, les voy a contar una cosa, gracias. A los que nos gusta el fútbol vieron que una expresión para el amor y la incondicionalidad que sentimos por el color de la camiseta. Los que sentimos eso solemos decir que somos hinchas y socios de nuestro club, ¿sí? El hincha y el socio no solamente es alguien que lo sigue, que lo acompaña al club, sino que también es alguien que aporta y contribuye a la institución. Bueno, Emilio Graglia es hincha y socio de las políticas públicas. Emilio trabaja en políticas públicas y trabaja para las políticas públicas. Lo hace con dedicación, lo hace con talento, lo hace con una enorme pasión, y eso le permite analizarlas, estudiarlas, escribirlas, enseñarlas. Parte de lo que va a presentar el día de hoy tiene que ver precisamente no solamente con sus temas más recientes, sino con toda la trayectoria que tiene en este tema. Emilio ha sido en un momento maestro también, luego se convirtió en un colega, hoy es un amigo, el doctor Emilio Graglia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos demorados, vamos a tratar de recuperar el tiempo. Nosotros vamos a abreviar nuestra participación, que tiene que ver con el modelo de políticas públicas que seguimos, y también con la presentación de la Agenda Córdoba 2035 que presentamos hoy y que vamos a seguir debatiendo durante los próximos meses, y yo diría los próximos años. Después de lo que nos ha dicho Daniel, yo creo que nos resulta difícil aceptar que tenemos una de dos posibilidades. Tenemos que decidir, no solamente como habitantes o ciudadanos, también como decisores políticos o como gestores públicos. Tenemos que decidir si vamos a encarar el futuro mediante el planeamiento o mediante la improvisación. Nosotros somos del team planeamiento. No voy a hacer la pregunta quiénes son del otro team, porque sería incomodarlos. Pero después de años y años de analizar y evaluar políticas públicas, el planeamiento es la excepción y la regla es la improvisación. Y eso es muy peligroso. Hay excepciones y hay que destacarlas, pero son excepciones. La regla sigue siendo, en países como el nuestro, ¿lo digo o no lo digo? Y en provincias como la nuestra, la improvisación, con excepciones muy importantes. Y voy a mencionar una de la actual gestión, que es el Ministerio de Educación de la provincia. No sé si Nora Vedano la vi, pero no sé si ya se fue. Bueno, ha venido en representación del ministro Horacio Ferreira. Es uno de los ministerios, ya sé que me voy a ganar la antipatía de los otros, pero que planifica y planifica muy bien. Ahora, el dilema sigue siendo el mismo. ¿Planeamos o improvisamos? ¿Da lo mismo? No, no da lo mismo. Los países, las provincias y los municipios, hay muchos referentes locales, hay muchos referentes de municipalidades y comunas hoy entre nosotros, que no planifiquen su futuro, están condenados al fracaso. Van a fracasar.
o mejor dicho, están fracasando. Suena duro, ¿o no? Y sí. Pero saben que hay algo más duro, que no se trata del fracaso de quienes coyunturalmente gobiernan o administran un país, una provincia, una municipalidad o una comuna, sino el fracaso de las sociedades que ellos gobiernan y administran, de las personas que configuran esas sociedades. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Unos porque ejercen la función pública o porque lideran una organización no gubernamental, y otros porque tratamos, desde organismos como el COPEC o desde las universidades, de generar conocimientos para que eso se pueda revertir. Hago una aclaración. No digo que quienes planifiquen, mejor o peor, tengan el éxito asegurado. No digo eso. Digo que el planeamiento es una condición necesaria y al mismo tiempo insuficiente. Lo que sí, después de años y años de analizar y evaluar políticas públicas, sí les puedo decir que si no planificamos, vamos a fracasar. ¿Por qué lo haríamos? ¿Por qué planificar? Y obviamente retomo todo lo que ha dicho Daniel, además de suscribirlo. ¿Quiénes somos parte del team planificación o planeamiento? Los que creemos en la política, los que creemos en la buena política, como la llamaba el Papa Francisco, en esa política que se plantea utopías, que se plantea un mundo mejor, un país mejor, una provincia mejor, una municipalidad o una comuna que sean mejores en el futuro, pero al mismo tiempo se hacen cargo de la realidad. Utopía y realidad. Esa es la caracterización que Francisco hacía de lo que él llamaba la creatividad histórica, la buena política, la que combina utopía y realidad. Si no tenemos una cuota de utopía, no podemos dedicarnos a la política. Ahora, si no tenemos al mismo tiempo una cuota de realidad, nos vamos a dedicar a la política y vamos a fracasar. Entonces, creemos en la buena política y además creemos en las políticas públicas. No sabía, pero me gusta esa definición. Soy socio e hincha de ese club. Nosotros creemos en las políticas públicas como un factor de desarrollo. No creemos que el desarrollo se vaya a dar por el derrame de los ricos, ni tampoco creemos que el desarrollo se vaya a dar por el subsidio a los pobres, o lo que ahora se llama el pobrismo. El desarrollo se va a dar, o las chances de desarrollarnos van a aumentar, si diseñamos y gestionamos políticas públicas. Además creemos, y esto entre otras tantas enseñanzas es una que le debemos a Daniel, creemos en las estrategias a mediano y largo plazo. Hoy les vamos a presentar muy brevemente, pero la agenda, una agenda estratégica. Son estrategias a mediano y largo plazo, son coincidencias básicas que han nacido del diálogo y de los consensos y que se deben ampliar y profundizar a partir del diálogo y los consensos. Nosotros creemos en la planificación, pero además creemos en un modelo de planificación. Nosotros creemos que hay que planificar a partir de estrategias a mediano y largo plazo consensuadas mediante el diálogo político, el diálogo interpartidario y el diálogo intersectorial. En esa planificación creemos. Esa planificación militamos. Luego, una aclaración importante, me parece importante. No hace falta, y digo esto pensando en nuestros actores políticos y sociales, no hace falta que todos estemos de acuerdo en todos los temas de una vez y para siempre. Eso no es consenso. Los consensos se tienen que dar
en torno a las estrategias a mediano y largo plazo. Y luego vienen los gobiernos de turno y planifican sus propias gestiones. Cada gobierno tiene sus políticas públicas. Cuando esas políticas públicas son exitosas, los otros gobiernos las continúan y las convierten en políticas de Estado. Esa es la visión que tiene el COPEP, insumos estratégicos para el diseño y la evaluación de políticas de Estado. Estas son nuestras creencias. ¿Cómo lo hacemos? Adoptamos como organismo técnico y propiciamos un modelo de políticas públicas basado en la innovación política. Nosotros creemos que hay que innovar la política, hay que innovar las ideas políticas y hay que innovar los métodos políticos. Y a partir de esa innovación vamos a tener políticas públicas innovadas e innovadoras. ¿De qué se trata la innovación política? De los equilibrios, de los que nos hablaba Daniel. Innovar políticamente no es hacer algo por primera vez o ser los únicos que hacemos algo. ¿Les suena ese concepto de innovación? Somos innovadores porque somos los primeros que hacemos esto y además somos los únicos en el mundo. Esa autopercepción de genios es peligrosa. Nunca nadie hizo esto antes, ¿no? Y nunca nadie lo está haciendo, nadie más lo está haciendo, ¿no? Solamente nosotros. O sea, nosotros somos los únicos genios en la historia y en el mundo. Eso no es innovar. Innovar es la creatividad histórica de la que hablaba Francisco. Innovar la política significa renovarnos permanentemente, deconstruirnos y reconstruirnos. Y en ese camino ir planificando. Eso es innovar. Por eso nosotros hablamos de políticas públicas basadas en la innovación. En la innovación política. Fíjense, parece una tontería, ¿no? Pero hay cosas que son novedosas, pero no son nuevas. Dialogar y a través del diálogo construir consensos es una idea nueva. No, es tan vieja como la democracia misma. La democracia se supone que garantiza los disensos y sobre esa base construye consensos. Por eso disenso y consenso no son conceptos opuestos. Hay que garantizar los disensos para construir los consensos. ¿Son importantes las coincidencias? Por supuesto, pero también son importantes las diferencias de las que partimos. Entonces, dialogar y construir consenso ¿es nuevo? No, no es nuevo, pero sería muy novedoso. Es muy novedoso. Por eso nos llama tanto la atención que, para hablar de la actualidad, los gobernadores empiecen a reunirse, no digo con el presidente, pero por lo menos con el ministro del Interior. Nuestro gobernador ha tenido una reunión ayer con el ministro del Interior y todos festejamos un episodio que debería ser normal, pero es novedoso. En Córdoba, a mí siempre me gusta decir que en Córdoba hay un modelo Córdoba, que es un modelo de convivencia política y de convivencia institucional. No creo que el modelo Córdoba sea un modelo de gestión del cual pueda apropiarse un gobierno de turno. Lo dije. Y que Dios nos ayude. Vaya a saber quién va a estar, no digo en el 2035, en el tercer foro. No, el modelo Córdoba es un modelo de los cordobeses, de todos los actores políticos y sociales, que se basa en el diálogo y en la construcción de consensos. Las universidades, las relaciones entre las universidades son un ejemplo. Entre los sindicatos, entre los empresarios y los sindicatos. El apoyo de las universidades,
En la gestión pública, la mesa provincia-municipios, la mesa provincia-comunidades regionales. Esa interactuación entre actores que provienen de diferentes partidos o de diferentes sectores. Ese es el modelo Córdoba. Por eso, a nosotros nos entusiasma mucho trabajar con los tres poderes, sobre todo con el poder legislativo y sobre todo con los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición. Por eso saludamos y festejamos y agradecemos la presencia de legisladores de la oposición, Dante Rossi, por ejemplo, que siempre está dispuesto y que siempre nos ayuda y que siempre nos aporta, porque si bien se puede discutir en el corto plazo, es importante dejar algunas discusiones saldadas en el mediano y largo plazo. De eso se trata la agenda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para quienes han sido mis alumnos, esta es una diapositiva bastante usada. Voy rápido. 4 bases. ¿Es importante planificar? Sí, es importante planificar. Planificar la provincia, planificar las municipalidades y las comunas. Pero si no accionamos lo que planificamos, no sirve. Por eso nosotros no vamos a hacer un plan estratégico. Hemos elaborado una agenda estratégica. 7 líneas, 35 coincidencias básicas. No vamos a hacer un plan estratégico. Suena raro, ¿verdad? Porque es consejo para la planificación estratégica, pero eso no supone hacer un plan estratégico. Podríamos hacerlo, y rápidamente. ¿Cómo terminaría? Papel e ilustración, tapa dura, biblioteca. Con suerte. ¿Saben cuántos planes estratégicos hay que nunca se pusieron en marcha? Ahora, sí nos hace falta una agenda estratégica. Dicho sea de paso, ¿recuerdan ustedes cuál fue la última agenda estratégica que tuvo Córdoba? Nunca la tuvo. Sí, en la gestión de Daniel Sobato lograron acuerdos estratégicos muy significativos, 2008, 2009, 2010, no solo la reforma política que nos hizo líderes con la boleta única de papel, sino también en educación, el famoso libro blanco de la educación, que por aquellos años suscribieron el entonces gobernador Schiaretti y Luis Juez. Se ubica en el año del que les hablo, ¿no? Primer mandato de Schiaretti, elección del 2007. No eran días fáciles aquellos. Una elección que al día de hoy el senador nacional Luis Juez cuestiona. Sin embargo, en la gestión de Daniel, suscribieron esos actores políticos, no me digan que ahora es imposible, suscribieron un acuerdo por educación. Un acuerdo sobre una temática. Nosotros estamos tratando de hacer una agenda estratégica sobre diversas temáticas, pero no un plan estratégico. Los planes tienen que ser accionados. Ahora, ¿quiénes accionan los planes? Los gobiernos y las administraciones de turno. Segundo punto, nosotros asumimos un rol del Estado. A ver, nos critican. Antes no nos criticaban porque no sabían ni siquiera que existíamos. Ahora ya hay quienes nos critican. Yo, pero no, pero desde ese organismo, que es un organismo técnico, bajan línea. Somos técnicos, no tontos. Nosotros somos técnicos comprometidos con la realidad. No nos da lo mismo cualquier noción de políticas públicas, ni de política. No nos da lo mismo cualquier rol para el Estado, para la sociedad. Nosotros vamos por un Estado responsable, ni ausente ni presente. Responsable, ni siquiera inteligente. Creo que ahora está muy de moda hablar del Estado inteligente.
Esta parte no. Hasta ahí. Antes de tener un Estado inteligente deberíamos tener gobernantes inteligentes y administradores inteligentes y opositores inteligentes. ¿Por qué le vamos a pedir a una organización política llamada Estado un atributo del que muchas veces, no siempre, muchas veces carecen quienes gobiernan y quienes administran esa organización política? Nosotros hablamos de la responsabilidad del Estado, que se haga cargo, que intervenga cuando tenga que intervenir y que se abstenga cuando se tenga que abstener. Principio de subsidiariedad, siempre para fortalecer a la sociedad civil, nunca para debilitar a la sociedad civil. Intervenga o se abstenga, siempre es a favor del fortalecimiento de la sociedad civil. Hablo... Habíamos quedado que César le hiciera los aplausos, pero no está cumpliendo. Gracias. Siempre a favor de la sociedad civil, de las personas que integran esa sociedad. Por eso tampoco nos da lo mismo cualquier rol de la sociedad. Claro que la sociedad es destinataria de todas y cada una de las políticas públicas. Claro que esta agenda estratégica está pensada para la sociedad, para las personas que integran esa sociedad, pero también tiene que ser una sociedad partícipe. Por eso vamos a militar la Agenda Córdoba 2035. Vamos a buscar apoyo de la gente común y corriente y también de los actores políticos y sociales. Nos vamos a poner la agenda al hombro. Vamos a salir a visitarlos, a los referentes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Le vamos a pedir a la legislatura que la declare de interés legislativo y después le vamos a pedir que declaren una ley, que sancionen una ley con las modificaciones que haya que hacer. Vamos a ir a las empresas, vamos a ir a los sindicatos, vamos a ir a las organizaciones no gubernamentales, vamos a ir a la justicia, vamos al Ministerio Público Fiscal, vamos a ir a las universidades a poner a disposición la agenda para que la corrijan. Y también a los simples ciudadanos, porque tienen que ser partícipes de la agenda. A veces se cree que la Agenda 2035 es la agenda que empieza en el 2035. Es la agenda camino al 2035. Es una hoja de ruta, y con esto termino, es una hoja de ruta a 10 años, que ya empezaron. Porque es 2025, 2035. O sea, es un camino que estamos caminando. Y la podemos modificar y la podemos rehacer. Lo importante es que tengamos en claro cuál es esa hoja de ruta a 10 años. Probablemente establezcamos algunas metas y algunos puntos críticos y hagamos evaluaciones, cómo va la agenda, pero eso es lo que nosotros nos hemos propuesto como organismo. Una hoja de ruta. Esto también nos lo enseñó Daniel. En un mundo tan incierto, necesitamos una hoja de ruta. Yo me imagino, a mí me pasaba mientras hablaba Daniel, no sé si a ustedes les ha pasado, hay mucha gente de Daniel que pertenece a comunas y a municipalidades, y también a ciudades, desde Córdoba hasta localidades muy pequeñas del interior de la provincia. Bueno, frente a esa realidad tan incierta, que sin duda los afecta, frente a esa realidad tenemos que tratar de planificar lo nuestro, con nuestras ventajas y nuestras desventajas, con nuestras fortalezas y oportunidades. Bueno, esa es una hoja de ruta. Nosotros lo hemos planteado como provincia, pero también podría tenerla cada región o cada localidad de Córdoba. Y le hemos puesto 7 grandes líneas estratégicas que le voy a pedir a César que se las muestre. Nosotros queremos una provincia federal, una provincia democrática, equilibrada, productiva, innovadora, pacífica y equitativa. Córdoba puede hacerlo, no solamente debe hacerlo, porque los cordobeses somos capaces de hacerlo. Es una hoja de ruta para todos los gobiernos, para el que está y para los que vendrán en los próximos años y, por qué no, en las próximas décadas.
Esa es nuestra misión como COPEC y por eso hoy es un día importante para nosotros, es un punto de inflexión para nosotros, porque presentamos la agenda que trabajamos durante 10 años y nuestro compromiso es trabajar para que esa agenda sea la agenda de los y las cordobeses. Muchas gracias. Decía Emilio que esto es un punto de inflexión, entre otras cosas porque es un punto de llegada del día de hoy. Es el punto de llegada de un proceso que comenzó el año pasado, en el primer foro, en el que se activó un proceso de diálogo, de consulta y sobre todo de escucha, ¿sí? A lo largo de todo un proceso que lo tenemos documentado en el informe que hemos elaborado a propósito de la Agenda 2035, del que participaron distintas instituciones, en el que nos acompañó la CEPAL, del que participaron los 3 poderes del Estado, junto también naturalmente con las universidades, con los sectores empresariales, gremiales, sociales. Ese camino que nosotros fuimos transitando y que fue un proceso fundamentalmente de escucha para nosotros como COPEC, porque básicamente lo que hicimos fue la labor del escriba, íbamos anotando, íbamos escuchando y construimos estos 7 ejes que para nosotros son una agenda de coincidencias, son los puntos que encontramos a lo largo del proceso en los cuales había un núcleo, un punto de partida sobre el cual empezar a construir los consensos. Ahora, esos consensos de los cuales hablaba Emilio tienen que basarse en algunas coincidencias, naturalmente, de visiones compartidas, de perspectivas que se plantean en común hacia adelante. Y así fue como construimos nosotros estos 7 ejes. A partir de estos ejes empezamos a glosarlos, ¿sí? Empezamos a plantear algunas líneas tendientes a su operativización. Estos 35 objetivos que nosotros hemos desarrollado durante este periodo y que les voy a presentar ahora, tiene que ver precisamente con esta idea del punto de inflexión. Hasta acá, todas las coincidencias que encontramos. De aquí en adelante, y ese es nuestro desafío en el camino que tenemos por delante, decía Emilio, vamos a llegar a... Bueno, ese va a ser parte del trabajo que nos va a tocar al equipo técnico, les vamos a ir a golpear la puerta a muchos de ustedes, para que empecemos a discutirla a la agenda. Ya no solamente presentarla, sino empezar a pensar en su operativización, ¿sí? Van a encontrar un común denominador. Fíjense, todos los ejes arrancan hablando de provincia. Una aclaración ahí. ¿Por qué decimos provincia y no Córdoba? Bueno, ahí hay una cuestión meramente semántica, ¿no? Para que quede claro que el sujeto protagonista del proceso es a nivel provincial, no solamente la ciudad capital de Córdoba, sino que es toda la provincia. Pero no es el gobierno provincial, no es el Estado provincial. Es la provincia entendida como ese entramado de personas, de organizaciones, de reglas, de instituciones que hacen, que construyen y que reproducen día a día Córdoba. Entonces no es un proceso meramente institucional, ¿sí? Es un proceso cordobés. Y de hecho, el primero de esos ejes, cuando empezamos a discutirlo decíamos, bueno, pero acá no hay un poco de chauvinismo, esta cosa de Córdoba. Bueno, para los no cordobeses, Córdoba protagoniza, Córdoba lidera, Córdoba se mueve, Córdoba es un actor, ¿sí? No es un espectador no es un plateísta que está sentado viendo, indicando. Y eso lo dice nuestra historia. No es una cuestión de que este o el anterior gobierno tienen esa visión. Es parte de nuestro gen, de nuestro ADN. Entonces Córdoba se está pensando no solamente en su propio desarrollo, sino que también está pensando en el desarrollo de nuestro país. A distintas escalas y a distintos niveles de gobierno. De hecho, tenemos uno de los objetivos que apunta a la relación que Córdoba tiene con la región centro, con otras provincias, con las cuales tenemos además no solamente una afinidad y una semejanza en nuestros perfiles económicos y sociales, sino también hasta tenemos una institucionalidad. Está constituida la región centro como un sujeto. Pero también lo hacemos con los gobiernos locales. Tenemos intendentes que nos acompañan el día de hoy, comunidades regionales. Incluso estamos pensando, y de hecho es parte de la agenda de trabajo que ya en estos días y mañana mismo vamos a llevar adelante con las comunidades regionales para pensar
en un nuevo proceso de regionalización. Hay que modificarlo, hay que cambiarlo. Alguien lo decía recién, Paulino lo decía sobre la ONU, sobre Naciones Unidas. Bueno, las comunidades regionales no tienen tantos años como la ONU, pero tienen que repensarse, tienen que adecuarse a estos cambios tan vertiginosos que están cambiando permanentemente. El segundo de los ejes estratégicos apunta a lo que nosotros podríamos decir es un principio ordenador fundamental. La democracia en Córdoba y en la Argentina, no sé si alcanzaron a ver cuando se mostraba el ranking que mostró Daniel hace un rato respecto de los promedios y cuáles eran los países que en mayor medida estaban dispuestos a sacrificar democracia a cambio de resultados. Bueno, Argentina estaba último, ¿sí? Argentina es el que mejor está en ese punto. Bueno, habrá que ver cuánto hay ahí de callo, de herida, ¿sí? Que todavía tenemos, y cuánto de proyección y de convicción, efectivamente. Pero para nosotros la democracia y todo el conjunto de valores que están detrás de un sistema democrático son una forma en la cual llevamos adelante y queremos llevar adelante este proceso, y que además queremos fortalecer, porque las amenazas son evidentes, ¿sí? Que estemos bien no quiere decir que nos debamos olvidar de la necesidad de fortalecer. El mes que viene vamos a cumplir 42 años desde la recuperación de la democracia en nuestro país, y siempre es una fecha y un momento no solamente para conmemorarlo, sino también para activarlo, para tenerlo presente. Esa idea del diálogo democrático implica la participación y el protagonismo y el activismo de todos los actores sociales, políticos. Después vamos a ver más adelante que tenemos algunos otros objetivos, específicamente pensando en las empresas, por ejemplo, el sector empresarial. Pero el punto 10, charlamos también al principio cuando llegamos con los colegas de la CEPAL respecto de la importancia que tienen las universidades en Córdoba. No hay tal cosa como un límite entre las universidades y cualquier otra de las organizaciones e instituciones que forman parte de nuestra provincia. Vamos y venimos todos nosotros. Tenemos un pie en uno y otro espacio. Las universidades están dentro de nuestras organizaciones y nosotros estamos dentro de las universidades. Y de hecho, probablemente el común denominador a todos los que estamos acá adentro de una u otra manera es que pertenecemos y hemos trabajado o estamos vinculados a las universidades. Por eso para nosotros es uno de los actores fundamentales en todo este proceso y está al inicio de los ejes. Bueno, acá, esto es mi materia, esto es lo que yo enseño en la universidad. Esto ahora está de moda, ¿vieron? Es parte de una de las reglas del Pacto de Mayo. Pero ¿saben qué? Esto es un modo de gestión, es una regla de oro de la gestión pública, el equilibrio fiscal. No se puede gobernar ni una provincia ni un municipio en la Argentina, ni en ningún país del mundo, pero fundamentalmente en la Argentina, sin equilibrio fiscal. Porque los municipios y las provincias en la Argentina no tienen dos herramientas que los gobiernos nacionales tienen y de las cuales pueden disponer casi libremente, que son la emisión y el endeudamiento. Entonces son reglas de oro, lo saben los intendentes. Y para Córdoba, no solamente para Córdoba, sino también para las demás provincias argentinas, estos son pilares que tienen que ser consolidados en el tiempo. Algunas de estas reglas están institucionalizadas. Hay municipios que tienen reglas de gasto público. Hay constituciones que establecen que los poderes legislativos tienen que autorizar a los ejecutivos para poder endeudarse. ¿Por qué? Porque es muy importante la finalidad del endeudamiento. Tiene que ser finalidad con fines productivos. No tiene que ser simplemente para sostener la rueda girando, sino que tiene que proyectarse a futuro. Esto es parte de uno de los pilares que para nosotros es muy importante y que tenemos que trabajar y consolidar en el tiempo. Acá probablemente el protagonismo sea de los órganos estatales, pero también de los sectores productivos, que son los que aportan fundamentalmente. La estructura tributaria argentina está basada en impuestos a la actividad económica. Entonces no podemos pensar en un sistema impositivo si no estamos dialogando con los sectores productivos, que es de donde extraemos los recursos para sostener el funcionamiento del Estado. Y una cosa muy importante, ¿sí? Recaudar, gastar, pero con transparencia, con apertura, con control, ¿sí? Es tan importante gastar bien como hacerlo de manera transparente, porque también hace el fortalecimiento de la calidad del proceso político, fiscal y democrático.
acá hay un punto y es, fíjense, ahí discutimos mucho en el I, de que esa producción fuese, que Córdoba fuese productiva y sostenible. En la conversación previa, ¿por qué? Porque hay que superar el falso dilema. Existe esta idea de que hay que optar por maximizar la producción económica o proteger el ambiente. Lo dijo claramente Daniel en su presentación, es una agenda que está presente, más que una agenda, es una realidad que está presente y que afecta el funcionamiento de las economías, de los países. Nosotros particularmente somos bastante vulnerables a los factores climáticos por la matriz productiva que tiene Córdoba. Entonces, tenemos que avanzar en este punto. En la secuencia de objetivos que hemos ido construyendo, vamos a ver que hay algunos aspectos en los cuales Córdoba tiene mucho por transitar y hay otros en los cuales tiene grandes avances, ¿sí? Córdoba en general ha pensado el desarrollo de la infraestructura justamente con un impacto productivo. No solamente queremos conectar personas, queremos mejorar las posibilidades de los sistemas y nuestras cadenas de valor y nuestras cadenas de suministros. Hacia ahí tenemos que pensar en cómo desde el Estado creamos condiciones favorables para esta producción. Que esa riqueza esté bien distribuida y que al mismo tiempo proyecte a nuestra provincia como un motor del desarrollo económico en nuestro país. Tenemos dos objetivos que son dos términos técnicos, ¿no? Que son la mitigación y la remediación del cambio climático. Esos son dos temas en los cuales se discute mucho. Ahí hay una enorme agenda en la cual Córdoba tiene que trabajar. Hay un punto respecto de la transformación de la matriz energética. Hay una enorme oportunidad, no solamente un desafío, en la llamada economía verde, respecto de cómo podemos empezar a construir valor a partir de los procesos de protección del ambiente y para revertir el cambio climático. Vamos cerrando. Nos quedan 3 más, pero Emilio hablaba acerca de esta visión innovadora de las políticas públicas. Bueno, acá decidimos concentrar el aspecto innovador de los procesos en el que probablemente sea el más desafiante de los procesos sociales que tenemos por delante y sobre lo que más tenemos que innovar, que tiene que ver con el mundo de la producción y fundamentalmente el trabajo. No solamente hay que crear nuevas fuentes de trabajo, nuevos empleos, sino que fundamentalmente tenemos que pensar en nuevos modelos de producción. Hay nuevos trabajos para nuevos modelos de producción. El día de hoy, por la tarde, ustedes van a tener una conferencia, nosotros ya hemos avanzado con algunas de estas consideraciones, van a tener una charla a cargo de Andrés Palaro, de aquí del siglo XXI. Andrés está especializado precisamente en el futuro del trabajo. Parte de las consideraciones y las reflexiones que él ha hecho y hace en su observatorio del futuro en el siglo XXI, nosotros las hemos captado para empezar a pensar en otro modelo de asociación entre la producción y el trabajo, ¿sí? Porque definitivamente la revolución tecnológica y digital está cambiando esos modos de producción y tenemos que pensarlo de otra manera. Pero el trabajo, fíjense, discutimos mucho respecto de si lo íbamos a poner en el eje de la agenda social o que lo íbamos a poner acá. Poner fin a la pobreza y al hambre en la Argentina, una enorme paradoja, nosotros lo pensamos en este eje. Nosotros en Argentina vamos a poder reducir la pobreza y vamos a eliminar el hambre en tanto y en cuanto generemos un proceso productivo que genere empleo, crecimiento y una mejor distribución de esa riqueza generada. Básicamente porque la punta del ovillo está acá, no en la intervención del Estado mediante la asistencia, que tiene que ser complementaria y no suplementaria de los ingresos generados por el trabajo de las personas. Por eso lo pensamos en este punto, a este eje. La provincia pacífica y respetuosa de los derechos humanos, fíjense, dijimos pacífica y no segura. Acá está, este es todo el eje de seguridad. El otro enorme trabajo que ha llevado adelante el COPEC en estos 2 años de trabajo, desde que comenzaron a llevar adelante, lo ha hecho Carla Tassile con el Observatorio de Seguridad. Muchos de ustedes tienen la experiencia de haber trabajado o se han vinculado, conectado con el COPEC desde ese eje de trabajo y tienen muy presente cómo esto ya es una realidad, no es solamente una agenda hacia el futuro, sino que es parte de la línea de trabajo que el COPEC está llevando en toda su agenda temática de seguridad.
Es seguridad, respetuosa de los derechos humanos, pero vinculada con los otros espacios institucionales, la justicia, el servicio penitenciario. Fíjense, acá, en este punto 30, este es otro. Emilio recién hablaba del ejemplo del Ministerio de Educación como un ejemplo de planificación, una buena práctica destacable. Bueno, aquí Córdoba tiene probablemente uno de sus mecanismos más efectivos, y no solamente efectivos, sino también reconocidos a nivel nacional, que es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura cordobés incluso es tomado como modelo por parte de otras provincias en términos de su independencia y su aceitado funcionamiento. El mecanismo de selección de jueces en la provincia es un mecanismo destacable. Hay que fortalecerlo naturalmente para darle continuidad en el futuro, pero ese es uno de los cimientos que ya está plantado. Si no hay que construir todo de cero. Esa es también otra premisa importante para la agenda. Esto no empieza hoy, es de acá en más. Ya viene transitándose desde hace tiempo este camino. El último eje. Aquí sí está toda la agenda social vinculada fundamentalmente a salud y educación. Es cuidar de nuestras personas. ¿Sí? Es pensar no solamente en los cuidados paliativos o de atención o de sostenimiento, sino para potenciar. Difícilmente nosotros podemos pensar en trabajadores más productivos e innovadores si no están sanos, si no están capacitados, educados, formados y potenciados hacia el futuro. Tenemos que poner a nuestra gente en el centro del accionar, no solamente del Estado, sino también de las instituciones que trabajan por nuestra provincia. Personas y familias, ¿sí? La familia es una unidad nuclear esencial de nuestras sociedades que tenemos que acompañar, fortalecer, sostener. El Estado tiene que, lo pasamos, pero en algún momento, ¿vieron esta especie de mantra que tenemos de hace un tiempo en Córdoba? Que es la frase de un canciller alemán, Willy Brandt, que decía esto de tanto Estado como sea necesario. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Bueno, en estos equilibrios que tenemos que encontrar, también tenemos que encontrar un equilibrio entre la sociedad, las familias, las personas, el Estado, ¿sí? Cada uno desempeñando un rol complementario en todo este proceso. Como les decimos, de aquí en adelante, este es el punto de partida, nosotros vamos a empezar a trabajar en esta agenda de coincidencias para convertirlo en una agenda de compromisos. Que de aquí en adelante cada uno de los actores y las instituciones que forman parte de este entramado que es Córdoba empiece a asumir compromisos tomando como referencia, no como un mandato, a esta agenda que hemos elaborado durante el último año en el COPEC. Muchas gracias.